Capítulo 4. Al recoger a Paco, vi que se había preparado su cámara de fotos que tiene con sus objetivos. Yo le comenté que no era necesario, que yo ya tenía mi equipo en el coche. Él insistió, decía tener la lente de visión nocturna y unos filtros. También se cogió el ordenador portátil, para procesar las imágenes que captase con su cámara. Yo le pregunté, que qué era lo que esperaba encontrar allí. Su respuesta fue confusa, al tiempo que nos despedíamos de su mujer. Parecía no querer inquietarla, ya que, a esas horas de la noche, salir de casa con una cámara de fotos, no era normal en él. Pero le dijo simplemente, que nos íbamos a sacar unas fotografías de la luna. Aquella noche, estaba en su máximo apogeo. Serían ya las 9:30 aproximadamente, cuando salimos a la carretera, en dirección a mi pueblo natal. Durante el trayecto, estuvo viendo las fotografías que hice yo esa misma tarde, al tiempo que le explicaba todo lo que me había sucedido. Todas las sensaciones que había tenido, como de no estar solo en aquel lugar despoblado. A pesar de mantener una sonrisa un poco burlesca, mientras le relataba mis experiencias, dijo que tal vez lo que yo sintiese, solo fuese producto de mi imaginación, tras haber encontrado ese cadáver. Le comenté que él ya me conocía. Que sabía de sobra, que yo no sería capaz de inventarme algo así. Le quise aclarar, que todo lo que yo le había contado, era real. Que él mismo lo comprobaría, cuando llegásemos allí. Media hora después, llegamos a la entrada de mi pueblo, por aquella carretera llena de baches. En plan bromista, me comentó, que según estaba la carretera, era normal que nadie fuese por allí. Al bajarnos del coche, y mirar hacia la zona por la que teníamos que subir, para salir al camino que llevaba hasta aquel molino, nos dimos cuenta de que, un poco más adelante, se encontraba un coche patrulla de la Guardia Civil. Al llegar a su altura, pudimos ver que no había nadie dentro, y que la puerta se encontraba cerrada con la llave. Miramos alrededor, para ver si se veía a los agentes, alumbrando con unas linternas que yo llevaba en mi coche, pero parecían no estar ya allí cerca. Le dije que seguro que ya habrían subido hasta el lugar del cadáver para investigarlo. Paco alumbró con su linterna al suelo, e identificó unas huellas de lo que sería el calzado militar de los agentes, e indicó en la dirección a la que parecían haberse dirigido. Algo extraño, ya que no era la dirección correcta, que yo les había indicado, en el mapa que me enseñaron en el cuartel. Le comenté que se habían ido en la dirección equivocada. Él me dijo, mejor. Así podríamos investigar más tranquilamente nosotros el lugar. Por una parte, tenía razón, pero por otra, a mí me preocupaban las armas que llevaban en medio de la oscuridad de la noche. Si no nos reconocen al vernos, pueden dispararnos a quemarropa, ante el miedo que a ellos también les pueda haber provocado la oscuridad del lugar. Ante este temor mío, le dije a Paco que teníamos que tener mucho cuidado, y ser observadores totalmente, por si los agentes llegasen a acercarse a nosotros. Si eso sucediese, debíamos dar un aviso de quién éramos para que no nos disparasen. Aclarado este asunto, caminamos, en la dirección a la que yo sabía, que debíamos ir, para llegar al molino. El silencio de la noche, era solo roto, por la llamada de un búho real cercano, y el sonido de nuestros pies, pisando, la hojarasca del suelo, además, del sonido del agua del río, que alimentaba aquel extraño molino. Unos minutos después de iniciar nuestro trayecto por aquel oscuro bosque, llegamos al puente de madera que salvaba el pequeño río. Fue entonces, cuando, por primera vez, escuchamos unos ruidos entre la maleza salvaje, unos metros más adelante de nosotros.
Paco, me agarró del brazo cámara en mano, para detenerme. Me ordenó quedarme quieto y agacharme, mientras él observaba con su cámara si entre esos arbustos había algún animal oculto. Con su rodilla derecha sobre el suelo, y apuntando con su objetivo de visión nocturna, observó detenidamente los arbustos de donde procedían. Pude escuchar el clic y el obturador de su cámara repetidas veces. Parecía estar sacando fotografías de algo. Con voz bajita, le pregunté que qué era lo que había visto. En ese momento no me respondió. Bajó su cámara, para intentar ver con sus propios ojos algo, al tiempo que se incorporaba. Se le veía forzar la vista mirando a los arbustos en cuestión. Parecía estar nervioso. Más bien, casi tembloroso. Me incorporé yo también, y le quité la cámara de sus manos, para intentar ver qué era lo que le había puesto nervioso. No pareció inmutarse ante mi exigencia al quitarle su cámara. Se encontraba totalmente enajenado. Petrificado. Dirigí el objetivo de la cámara hacia ese lugar, y lo que pude yo también observar, me dejó de piedra. Un extraño ser con forma de animal, agachado, comiendo algo del suelo. Ese ser parecía no haberse dado cuenta realmente de nuestra presencia. Pues se le veía devorando con saciedad lo que fuese, sin desviar su mirada hacia nosotros. Pareció reaccionar de forma positiva, pero manteniendo su tensión ante lo que acababa de ver. Según caminábamos marcha atrás unos pasos, nos dimos cuenta de que aquel ser aún seguía sin sentir nuestra presencia. Poco a poco fuimos acelerando nuestros pasos, hasta que unos minutos después, y ya entre las primeras casas en ruinas del pueblo, empezamos a sentirnos un poco más a salvo. Fue entonces cuando él me preguntó por el qué era ese animal. Yo le respondí que nunca lo había visto antes, ni tan siquiera esa tarde, cuando paseaba por allí. Él me preguntó si había podido ver lo que estaba devorando. Yo le dije que no, al mismo tiempo que pasábamos de nuevo junto al coche de la Guardia Civil, que se encontraba en el mismo estado que cuando empezamos a subir. Sin nadie dentro, y cerrado. Seguimos caminando calle abajo, y al mirar hacia atrás a ver si ese ser venía detrás de nosotros, Paco me señaló a alguna de las casas en ruinas, y me dijo que si veía lo mismo que él estaba viendo. Le respondí que sí, que las casas tenían iluminación interna extraña. Lo mismo que había visto anteriormente, y que ya le había comentado. Él me respondió que no se refería a eso, e inmediatamente, con su cámara, tomó unas fotografías de lo que él estaba viendo. Me dijo que siguiésemos hasta el coche, que ya le teníamos a la vista, y que allí me enseñaría todas las fotografías que había tomado. Ya dentro de mi coche, al poner el motor en marcha, Paco, casi llorando, por la tensión que tenía por todo lo que acababa de ver, me dijo que nos fuésemos rápidamente de ese infierno. Yo al verlo tan afectado, le pedí explicaciones de qué es lo que había visto, diferente a lo que yo pude ver. Ya dentro de mi coche, al poner el motor en marcha, Paco, casi llorando, por la tensión que tenía por todo lo que acababa de ver, me dijo que nos fuésemos rápidamente de ese infierno. Yo al verlo tan afectado, le pedí explicaciones de qué es lo que había visto, diferente a lo que yo pude ver. Sus labios no pronunciaron ninguna palabra, hasta no haber llegado a la siguiente aldea, de camino a casa. Parecía haber quedado muy afectado emocionalmente, por lo que había visto allí arriba. Me hizo detener el coche, para enseñarme lo que había podido fotografiar con su cámara. Mira. Ese ser no es natural. No sé lo que será,
pero desde luego, no es humano. En ese lugar ocurre algo fuera de lo común. El pueblo entero está maldito. Como le veía tan nervioso, le pedí que se tranquilizase. Que seguro que lo que habíamos visto, era solo un perro muy delgado, o cualquier otra alimaña sarnosa, hambrienta. Y que por eso, no se había percatado de nuestra presencia. Te puedo asegurar que ante nuestros ojos, hemos tenido al demonio en persona. Estaba devorando a uno de los guardias. Pude ver claramente, parte de uno de los brazos de ese agente. Rompía con sus garras las ropas de forma bestial. Yo no quiero volver allí jamás. Me inquietaron sus palabras, pero, le pregunté si estaba seguro de lo que decía. Que algo teníamos que hacer para que no matase a nadie más. Pero él, me insistió, en que aquel lugar estaba maldito, y que jamás regresaría allí. Y añadió. Y luego está lo de las casas. Mira también estas imágenes. Son fantasmas. Las imágenes mostraban, en alguna de esas casas en ruinas, lo que parecían unas formas luminosas y globosas, flotantes. Como si de almas errantes se tratase. Nunca antes habíamos visto nada igual. Realmente, parecía estar maldito lo que quedaba de mi pueblo natal. Pero algo debíamos hacer. Teníamos que enseñarles las imágenes que tomó Paco, a los compañeros de esos guardias civiles, para que diesen caza a esa alimaña o lo que quiera que fuese. Además, debían investigar qué era lo que sucedía en la zona. El por qué aquello, parecía haberse convertido en el mismo infierno. Si te ha gustado este capítulo, no te olvides de ver los 3 anteriores vídeos, de este relato de misterio, y para no perderte los siguientes, suscríbete a mi canal, y pulsa dedito arriba. Aún queda mucho que ver de este emocionante relato. El final te va a sorprender. Escrito y montado por Buscavidas. Videorelatos cortos. Tu canal del misterio en YouTube.